queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy en particular quiero compartir, ¿verdad? Hoy le dije a Diana, mi directora de medios, quiero hacer algo especial, diferente, por favor. Me voy a parar, hijo de la guayaba. Mira, el tema de hoy no es tema, es solo una reflexión muy profunda que te quiero compartir. El secreto más grande de todos los secretos es el secreto de la vida, el arte de vivir. Estoy escribiendo un libro, de todos los talleres, de todo lo que estoy dando, estoy escribiendo un libro. Y el libro se llama El arte de vivir, The Art of Life. Y aquí, mis queridos amigos, quiero decirte el secreto, sobre todo el secreto, la conclusión de todo. Es lo que te quiero dar hoy. Es amar y ser amado. La clave de la felicidad, la clave de toda la vida. No hay algo más poderoso que esto. Amar y ser amado. Vamos a analizar esto muy tenuemente, con mucho cariño. Mira, tenemos esta definición que me encanta. Amar es dar la vida por el ser amado. ¿Y por qué me gusta? Porque trasciende más allá del yo. Para poder amar a alguien más me debo de amar yo primero. Eso es totalmente cierto. Solo que aquí le añadimos esto, para alguien. ¿Y eso por qué es importante? Porque es donde realmente generas trascendencia, donde realmente generas comunidad, donde realmente le das un sentido a lo que haces. Entonces, mis queridos amigos, vamos ahora a bajar, a aterrizar ese concepto. Amar es dar la vida por el ser amado. Si yo soy un vendedor y yo amo mi trabajo, voy a dar la vida por esas personas a quienes voy a atender. ¿Qué significa dar la vida? Significa poner todo mi empeño, significa poner toda mi capacidad, significa poner toda mi atención en las necesidades del cliente, no en lo que yo quiero vender. El amor no es egoísta, porque ve al otro, no se ve a sí mismo. Ve para el otro, no se ve a sí mismo. Entonces, la clave aquí de amar, decíamos, es dar, es darme para el bien del otro. Y recordamos entonces el ejemplo del vendedor. No es lo que quiero vender lo que el otro se lleve, es buscar la satisfacción total y plena del otro, del cliente. No es venderle lo que quiere, es buscar qué es lo mejor para esa persona. Pongamos un símil básico. Amar implica dar. ¿Dar qué? Darme yo mismo a la otra persona. Ahora, ¿eso qué genera o qué da? Cuando tú amas a alguien o amas algo, buscas lo mejor para esa persona o tu mascota, buscas lo mejor para tu mascota o cuidas esa cosa que es valiosa para ti. Entonces es darme enteramente a la otra persona, a mi mascota. ¿Y eso qué implica? Implica lo más maravilloso, que voy a dar lo mejor de mí por esa persona. Eso es lo más hermoso de amar, que das lo mejor de ti para ese ser, para esa persona. Ahora viene la siguiente, que es ser amado. ¿Qué es lo interesante de ser amado? Yo lo veo con mis hijos. Aquí al lado están en un sofá sentada mi hija, me está viendo. ¿Qué es lo bonito de ser amado? Que es la forma de tener confianza más grande que he conocido en esta vida. Mi hijo está ahí atrás procurando no hacer nada de ruido para no importunar esta grabación. Ahí está moviéndose de puntitas. Aquí lo estoy viendo. Entonces ellos me aman, me abrazan, me dicen que me aman, me llenan de besos. ¿Y qué es lo que eso genera en mí? Una energía muy grande. Me genera esa fuerza, esa motivación externa que me llena junto a la motivación interna para dar lo mejor de mí, para poder luchar, para poderme levantar de esas caídas, para poder vencer mis obstáculos, para vencerme a mí mismo.
y dar lo mejor de mí. Fíjate bien, no piensas en ti cuando tú amas y resulta que el más beneficiado eres tú. El ejemplo más concreto, cuando tienes a tu pareja o tienes tu mascota, ¿qué sucede? Tú amas a tu pareja y ¿qué recibes a cambio? Recibes todo y no necesitas pensar en ti, porque la otra persona, porque tu mascota te da todo lo que necesitas para ser pleno y feliz. Ahora vamos a juntar ambas cosas. Cuando tú amas, das lo mejor de ti. Buscas el bien de alguien que va más allá del yo. Se olvida el egoísmo desaparece y aparece la generosidad, aparece la abundancia, aparece la posibilidad. Hay una cosa maravillosa que sucede cuando amas y eres amado. No hay imposibles. Te desvelas por el ser amado. Te desvelas porque sabes que vale la pena. Entonces, si yo aplico esto a todo lo que hago, amar mi trabajo, vas a dar lo mejor de ti en el trabajo. No hay forma que te vaya mal. No hay forma que te equivoques para mal. También hay una cosa, no más como recordatorio, equivocarse es aprender, es hacer algo nuevo y es arriesgarse. Entonces, cuando hay amor, hay confianza. ¿Por qué es importante tener esa confianza? Porque cuando amas y eres amado, te arriesgas a lo mejor, te arriesgas a lo más alto. Y en ese arriesgue puedes cometer errores, pero como la persona que está enfrente de ti te ama, te llenas de fuerzas y no importa que te equivoques, tienes un respaldo, alguien que te soporta y te ayuda a volverte a levantar. Eso es a lo que yo le llamo, mis queridos amigos, el arte de vivir, la conclusión de todo lo que hay en esta vida. Y si te das cuenta, no necesitas nada material, no necesitas cosas. Esas vienen solitas por añadidura para disfrutar. Lo que sí es valioso es que te sientes pleno, te sientes completo. Amas, tú te entregas enteramente y eres amado. Hay alguien que se entrega enteramente a ti. Mis queridos amigos, espero que esto que acabamos de ver te sea de utilidad. Recuérdalo siempre. Ama. Piensa en el otro antes de pensar en ti y encontrarás la plenitud que hay en esta vida. Espero te haya servido. Y ahora, todo lo que vamos a hacer en nuestra nueva plataforma, en nuestro nuevo, ahora ya no es DM Consulting, Coaching and Mentoring, ahora en nuestro nuevo DM Coaching and Mentoring, todo lo vamos a enfocar a lograr este fin, tu plenitud. Gracias por escucharme, gracias por tu tiempo que me das, gracias por permitirme hacer lo que más me gusta. Vayamos juntos caminando para desarrollar esto que le llamo el arte de vivir. Que tengas un maravilloso día. Te doy un abrazo de corazón a corazón. Que Dios te bendiga.